La Universidad de Costa Rica es una de las 5 universidades estatales del país que es considerada como una de las más prestigiosas de América Latina y la mejor universidad de América Central y el Caribe, siendo galardonada en los rankings internacionales, ocupando los primeros puestos de las listas. En la provincia de Guanacaste se encuentra el recinto de Liberia, que cuenta con más de 1000 estudiantes aproximadamente según datos de la misma universidad. Esta sede, que fue fundada en enero de 1972, ha visto un gran número de generaciones pasar por sus puertas y caminar por sus pasillos. Al igual que sus estudiantes han observado a través de los años cómo se ha ido remodelando poco a poco sus instalaciones. Con el paso del tiempo, las generaciones tanto de estudiantes como de profesores, al igual que las estructuras, sufren un cambio. Pero hay algo que no. Hay algo que principalmente ocurre en los edificios de generales, que es donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes menores de edad. Y estudiando a fondo este fenómeno se pudo llegar a un interesante resultado. Se observó que muchos de los estudiantes han presenciado o bien han sido víctimas del adultocentrismo, ya sea recientemente o en algún momento de su vida universitaria. El adultocentrismo es cuando un adulto minimiza o desprestigia las ideas, opiniones de una persona menor que él. Básicamente, sin importar el sexo, una persona que hace práctica de estas actitudes se le puede considerar como adultocentrista. Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. Nada lejos de la realidad, las voces de las víctimas y testigos rompen el silencio y nos cuentan sus historias. Cuando uno ve como un acto así de adultocentrismo, los adultos tienen así como, bueno, es que usted no lo entendería porque usted es joven. Creen que por su edad son superiores a personas que tienen una edad menor. Que sus opiniones o sus perspectivas son más importantes o superiores que la de los adolescentes o los niños. Me tocó ver cómo a unos compañeros, una profesora, debido a su formación profesional, no les creía, por decirlo así, su relato sobre un tema. Pero cuando ellos lo hacen, el trato que tienen como hacia el grupo es generalmente como si uno, digamos, fuera un niño o así, y no, ¿verdad? No fuera como a entender como que ya la etapa universitaria es un proceso más serio. En general he sentido este tipo de conductas con todos mis compañeros de primer ingreso por el hecho de que minimizan la preparación que tuvimos en el colegio y nos hacen sentir poco aptos para los cursos de la universidad. Bueno, lo que tengo entendido es que el adultocentrismo es cuando los adultos invalidan o hacen de menos a las personas jóvenes por, digamos, por el rango de edad que tienen y hacen de menos como todos sus argumentos o tienden a invisibilizar sus necesidades también. Generalmente cuando uno ve como un acto así de adultocentrismo, los adultos tienen así como, bueno, es que usted no lo entendería porque usted es joven, o lo tratan, digamos, como si, ¿verdad? Como si uno no tuviera la madurez suficiente como para entender alguna situación que se está vivenciando. Que uno está muy pequeño o muy joven, digamos, para entenderlo y que no posee la madurez suficiente. Sí, cuando uno ingresa a la universidad, los profesores son muy enfáticos en decir que ya obviamente eso no es una etapa como la del colegio, sino que es diferente. Pues entiendo el término como las conductas de los adultos, o bueno, de algunos, que creen que por su edad son superiores a personas que tienen una edad menor. En general he sentido este tipo de conductas con todos mis compañeros de primer ingreso por el hecho de que minimizan la preparación que tuvimos en el colegio y nos hacen sentir poco aptos para los cursos de la universidad. Lo he sentido con los profesores, ya que sienten tener mucho conocimiento, mucho más que los estudiantes, y cuando trato de argumentar sobre algún tema que se está hablando en clase, excluyen o minimizan mi criterio. Sí, sí lo conozco. Para mí es la falta de criterio
y credibilidad de las personas adultas hacia las personas jóvenes acerca de su opinión o incluso vivencias. Cuando estuvimos en pandemia, que las clases eran virtuales, me tocó ver cómo a unos compañeros, una profesora, debido a su criterio, digamos, o su formación profesional, no les creía, por decirlo así, su relato sobre un tema relacionado a nuestra carrera. Para mí el adultocentrismo es como una visión de aquellas, podríamos decirlo, una perspectiva que tienen las personas adultas sobre que sus opiniones o sus perspectivas son más importantes o superiores que la de los adolescentes o los niños. Esto es más o menos como el término, como lo conozco, digamos, que va más hacia los adolescentes o los niños, o suele presentarse más en los hogares y en lo que es las escuelas. Sobre todo mi mente va como a la parte de la casa, por decirlo así, al hogar, que es donde más se ve que no se toman en consideración las opiniones de los niños, porque se considera, o ciertas personas consideran, que ella y ellos no tienen la madurez tal vez para opinar o para tomar sus propias decisiones. Entonces ahí se suele dar como esa apropiación, por ejemplo, de lo que deben vestir, lo ideal que coman o otras situaciones similares. En este momento uno que recuerdo es en el caso de esta parte como de junta que arman cada carrera. Una muchacha de primer año se estaba postulando, no recuerdo para qué cargo en específico o puesto, pero sí sé que se dejaba mucho de lado y ya habían pasado varios puestos y ella se seguía como postulando y como que no era tomada en cuenta, hasta que ya luego dijeron como que a pesar de que ella estuviera en primer año y tal vez no conociera cómo se manejaba tanto la universidad y los diversos temas, pues era importante que se incluyeran las personas desde el primer semestre o primer año para que ya pudieran darle como ese seguimiento hasta finalizar su último año, ¿verdad? Entonces iba a ser un proceso mucho más constante y tal vez ella se iba a mantener. Entonces hasta ese momento fue que la empezaron a tomar en cuenta y quedó, creo que, en un muy buen puesto en cuanto a los puestos que habían para esta parte de la junta o directiva, no sé cómo mencionarlo. Me parece que en una ocasión teníamos que hacer como un tipo taller. Entonces le mencionábamos al docente que lo que él nos estaba dando, pues no creíamos que se adaptaba como a la población, debido a que era con personas adultas. Entonces ciertas actividades podían ser como nocivas para esas personas o no se podían adaptar. Y él nos decía, no, esto ya se ha aplicado por mucho tiempo y se ha aprobado y las poblaciones tienen que trabajarse así y así. Y no se nos escuchó nuestra opinión. Entonces ahí sí, en mi caso me quedé como bastante, no sé cómo decirlo, como en pausa de mis opiniones y de mi posición, porque ni siquiera se me dio el espacio para yo poder decir por qué consideraba que eso no estaba funcionando o no iba a funcionar. Simplemente se impuso esa opinión y se dijo como, yo lo sentí en términos de yo tengo la experiencia necesaria y la razón porque ya lo hice o porque yo lo planifiqué, y no se dio como esa oportunidad de tomar en cuenta mi perspectiva o nuestra perspectiva, ya que eran varios compañeros.